El 1 de enero de este año 2015 entró en vigor la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una reforma que no toca la estructura general del IRPF, sino a determinados aspectos de la normativa tributaria. Las novedades que presenta afectan fundamentalmente a los salarios, al ahorro e inversión, la jubilación y la vivienda, y se establece también por primera vez el denominado impuesto de salida. Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, nuestros expertos, los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo López y Pedro Herrera Molina, comentan y analizan algunas de las medidas adoptadas en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, haciendo especial referencia a la limitación que se ha hecho al tratamiento favorable que tenían los trabajadores que se desplazan a España, conocida como Ley Becan, y a los impuestos de salida que se establecen por primera vez en España en el IRPF. Les dejo con el profesor Tejerizo. Nos hemos estrenado el año con una reforma tributaria que ha afectado a los 3 impuestos más importantes de nuestro sistema tributario, también alguno más, pero fundamentalmente a esos 3, que son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Teóricamente, esta reforma tributaria tenía que recoger, en la medida en que lo considerara oportuno, las indicaciones del informe de expertos que nombró el propio Ministerio para la reforma tributaria, entre cuyos miembros se encuentra precisamente el profesor Herrera Molina. No lo sé, él dirá mejor que yo si las normas que se han modificado ahora pues responden a lo que sugería o lo que recomendaba la comisión de expertos. Hoy vamos a decir algo breve necesariamente sobre la reforma que afecta al mayor número de personas en España, que es la del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En mi opinión, esta reforma tiene una serie de características muy generales que indico rapidísimamente. En primer lugar, es una reforma que es una reformita. Digamos que la estructura general del impuesto no se modifica, sino que se tocan determinados aspectos de la normativa tributaria, pero el esquema dual del impuesto, por una parte las rentas procedentes del ahorro, que son en términos generales los rendimientos financieros, de rendimiento de carácter financiero, y las ganancias patrimoniales van por una parte, y el resto de los rendimientos, trabajo personal, actividades económicas, todo eso van por la vía general. Rendimientos de los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. O sea que se confirma que el impuesto sobre la renta de las personas físicas no es un impuesto único y general sobre toda la renta de las personas, sino que se distingue entre los distintos tipos de renta. Se disminuye, desde el punto de vista nominal, los tipos de gravamen. Es decir, sí es cierto que los tipos de gravamen han bajado. Lo que pasa es que esta bajada, que va a suponer evidentemente una bajada general del impuesto, si se toma en su conjunto, no tiene por qué necesariamente afectar a todos los contribuyentes de la misma manera, porque también en contraposición hay determinado tipo de reducciones, gastos, etcétera, etcétera, que se limitan o disminuyen respecto a la normativa anterior, lo cual significa que en algún caso particular, es posible que termine pagando algo más. En términos generales se pagará menos, pero dependerá también del tipo de rentas que tenga, puede llegar a pagar o no pagar. Por ejemplo, uno de los supuestos es que en el caso de las actividades económicas, que antes se hacía por rendimientos, muchos de ellos se calculaba rendimiento de carácter objetivo, pues ahora se ha reducido mucho su ámbito de aplicación porque han bajado mucho los límites, de tal manera que, digamos, los pequeños empresarios o fundamentalmente, pues ahora van a tener que declarar por las rentas exactas que han tenido y no a través de una serie de módulos, de signos o de índices como hacían hasta ahora. Luego también, por terminar ya con esta pequeña introducción y dejar la palabra al profesor Herrera Molina, hay que decir que desaparece o se limita bastante el tratamiento favorable que tenían los trabajadores que se desplazaban a España. Por entendernos, se modifica sustancialmente la denominada Ley Becan y, por otra parte, se establece por primera vez, y de esto hablará con un poco más de detalle el profesor Herrera Molina, lo que se denomina en la jerga de tributación internacional los impuestos de salida, SIS tax.
es decir, impuestos que paga una persona física por el hecho de dejar de ser residente en España. Esto era muy típico en la imposición sobre sociedades, existía ya de hacía tiempo. Ha planteado muchos problemas, sobre todo del respeto que puede suponer de las libertades de circulación dentro de la Unión Europea, cuando el desplazado se va, deja de estar en España, pero se va a otro país de la Unión Europea y aparece por primera vez en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es en líneas muy generales. Luego, a lo largo de estos minutos, pues nos referiremos a algún hecho en particular. El profesor Herrera Molina nos va a contar ahora alguna cosa precisamente sobre el ESIS Tax, que es una novedad muy, muy curiosa. Pues muchas gracias, José Manuel, y muchos saludos a todos. Comentaba antes el profesor Tejerizo que teóricamente la reforma debía haberse inspirado en el informe de la Comisión de Expertos. Solo lo ha hecho en una parte bastante reducida. De todas maneras, las propuestas de la Comisión de Expertos en el ámbito del impuesto sobre la renta eran bastante modestas. Quizá la principal idea del presidente de la Comisión era la reducción de los tipos. Bien, eso se ha hecho, aunque en qué medida sea eficaz esa reducción de los tipos es otra cuestión. Y por otra parte, hay alguna propuesta del informe que no me parecía positiva, ya se lo señalé en un voto particular, y por tanto me alegra que no haya salido adelante, como la propuesta de gravar rentas imputadas a la vivienda habitual, tener que pagar una cantidad por ser propietario de la propia vivienda. Eso finalmente no se ha llevado a la reforma y me parece adecuado. Pero centrándome en los impuestos, los llamados impuestos de salida, en realidad el impuesto de salida no es un impuesto independiente, sino un gravamen en el impuesto sobre la renta de las plusvalías latentes cuando una persona traslada su residencia al extranjero. En principio las plusvalías solo se gravan, si estamos hablando de acciones, por ejemplo, cuando se venden las acciones, pero a partir de ahora, cuando una persona traslade su residencia al extranjero con una serie de requisitos, tendrá que pagar a la Hacienda española como si hubiera vendido las acciones. Bien, ¿qué juicio merece? Bueno, habría que matizar mucho. Una cuestión que es importante destacar es cuál es la finalidad de este gravamen, porque uno podría pensar que es lucha contra el fraude, lucha contra la evasión, pero en realidad no, tal como se configura. Puede haber impuestos de salida en el derecho comparado que busquen evitar la evasión fiscal. Pero el impuesto español no tiene nada que ver con todo esto. La única finalidad es recaudatoria, en el sentido de que el fisco español no pierda su derecho a gravar esas plusvalías, porque si una persona cambia su residencia y años después vende las acciones en otro país, pues tributará, claro, pero tributará en ese país, no en España. Entonces no hay una finalidad antiabuso, sino una pura finalidad recaudatoria que está limitando pues, las libertades de circulación. Desde ese punto de vista, pues quizá no merece un juicio muy positivo. También quisiera destacar que no se consultó a la Comisión de Expertos sobre esta materia. La Comisión de Expertos no hizo ninguna propuesta de introducir un impuesto de salida. El Ministerio estaba presente en la Comisión a través del subdirector del impuesto sobre la renta y no se hizo ningún comentario a los miembros de la Comisión en el sentido de que tuviera interés el Gobierno en implantar este impuesto. Y por otra parte, pues parece una cierta reacción frente a las sentencias del Tribunal de Justicia, porque no mucho antes de que se apruebe esta reforma, 2 sentencias del Tribunal de Justicia han considerado contrarios al derecho comunitario el impuesto sobre la sobresalida, tal como estaba configurado en el impuesto sobre sociedades, y otro precepto del impuesto sobre la renta que de manera indirecta era un impuesto sobre la salida. Bueno, pues nos han condenado 2 veces y ahora implantamos un nuevo impuesto sobre salida. En fin, aspectos positivos, porque no hay que ser siempre negativo, aspectos positivos. Bueno, pues viendo la reforma, yo creo que es indudable que los autores han tenido en cuenta el derecho comparado. Hay muchos preceptos que están tomados de la normativa de otros países. También es verdad que muchos países también de la Unión Europea tienen este tipo de impuestos, o sea, no es que vayamos en solitario. Y yo creo que también se ha hecho un esfuerzo pues, por respetar el derecho de la Unión Europea, las sentencias que se han ido dictando. Desde luego se ha hecho un esfuerzo. Quizá me queda alguna duda respecto a la libre circulación de capitales, pero bueno, es un tema técnico en el que no voy a centrarme. Pero sí que hay algunas cuestiones que me parece que resultan criticables. Por una parte, pues los límites cuantitativos de aplicación del impuesto de salida y también temporales son un poco arbitrarios y pueden dar lugar a irse o no irse de España o invertir más o menos simplemente por no tener que pagar este impuesto que, como digo, no tiene ninguna finalidad antiabuso. Solo se aplica a las personas que han residido durante los últimos 10 años en España.
Bueno, pues esto es un incentivo a que antes de que se cumplan los 10 años irme de España, porque si me voy no tengo que pagar, pero si me quedo tengo que pagar. Es un poco más complicado porque son 10 años durante los últimos 15, pero ¿por qué? La idea es, bueno, solo voy a gravar las plusvalías que se han ido generando en España. Esa idea no está mal. Pero el límite lo que va a producir, claro, porque estamos hablando además de cantidades muy importantes, pues es el cambio de residencia. Y una persona que tenga, en fin, esas cantidades de dinero... Alguien que esté pensando que ha venido a España solo de forma temporal. Sí. Pensemos en un deportista de élite. Sí. Pero resulta pues que irá a otro club seguro. Se va corriendo antes de que cumpla de estar 10 años en España. Y luego las cantidades, pues solo se aplica, en realidad no va a haber muchos contribuyentes a los que se aplique, porque hace falta tener una cartera de valores, de acciones u otros títulos de 4 millones de euros, o bien, si son participaciones de más del 25% del capital de una sociedad, basta con que sea 1 millón de euros en cada una. Bueno, pues esto también lo que hará es organizar el patrimonio de tal manera que no se llegue a los 4 millones de euros o que en lugar de tener el 25 tenga el 24,90 y así ya no se me aplica el impuesto, ¿no? Y además hay un error de salto porque si me despisto, mi asesor no me lo recuerda y llego a los 4 millones, entonces voy a tener que pagar muchísimo y si estoy justo por debajo no voy a tener que pagar nada, ¿no? Eso es lo que se llama error de salto, o como dice alguno de nuestros alumnos, salto de caballo, pero esa no es la terminología técnica, ¿no? Y luego, pues la norma tiene una gran complejidad. Es verdad que como van a ser muy pocos contribuyentes, pues a lo mejor nos resulta difícil controlarlos o seguirlos, pero es muy compleja porque en realidad hay 3 regímenes distintos. Uno es que el contribuyente pague inmediatamente, otro es que pida un aplazamiento con intereses de demora y los intereses de demora tributarios, que son muy elevados, y ese aplazamiento puede ser hasta 5 años si él piensa que va a volver dentro de los 5 años, y si es por motivos laborales, puede pedir otra prórroga de 5 años más. O sea que vamos a estar a 10 años con el aplazamiento, generándose intereses de demora. Si vuelve antes de los 5 o 10 años, pues ya no va a tener que pagar. Si ha pagado, porque a lo mejor no quería que se generaran intereses de demora, le van a tener que devolver. Pero puede ser hasta 10 años. El régimen de la prescripción tampoco cuadra muy bien con estas normas y pienso, habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero posiblemente surjan problemas de interpretación y, como hay mucho dinero detrás, habrá una litigiosidad importante. Y después, en la Unión Europea, pues en la Unión Europea, pero si uno lo pide y presenta una documentación, sí, pues entonces simplemente se aplaza el presentar la autoliquidación. Pero también es bastante complicado. José Manuel, discúlpame que me haya extendido y te devuelvo la palabra. No, porque era una novedad, es una novedad dentro del impuesto, no existía hasta ahora y como bien has dicho, incluso ni siquiera los expertos se pronunciaron sobre esta cuestión, puesto que no se les había pedido opinión, no estaba previsto que estuviera entrando. Quería hacer hincapié en 2 aspectos. Uno de ellos se refiere a la determinación de la base imponible. La base imponible pone de manifiesto que este es un impuesto que sigue siendo fundamentalmente un impuesto sobre rentas de trabajo. Es cierto que se han establecido algún tipo de normas que hacen hincapié en otro tipo de rentas. Por ejemplo, en el caso de los rendimientos de capital inmobiliario, que había una cierta reducción para los arrendamientos de viviendas, ha desaparecido. Por ejemplo, como ya he dicho antes, en el caso de los rendimientos de actividades económicas, las personas que estaban en módulo, muchas de ellas dejan de estarlo. Luego también se ha modificado la norma sobre los rendimientos irregulares, que antes tenían una reducción del 40%, ahora tienen una reducción solo del 30%. A pesar de todo eso, sigue siendo un impuesto que recae fundamentalmente sobre las rentas de trabajo. Luego también poner de manifiesto que, como decía antes, el impuesto ya se convierte ya dual, sin matiz ninguno, porque antes, hasta ahora, durante un periodo de tiempo muy pequeño realmente, se distinguía entre las ganancias de patrimoniales menores de 1 año o superiores al año. Ahora las inferiores al año entraban dentro de la base general, ahora todas pasan a la base del ahorro, como estuvieron siempre. Y la segunda cuestión que quiero destacar es que los tipos del impuesto bajan. La escala del impuesto e incluso los impuestos que gravan las rentas del ahorro bajan. Ahora, cuando uno lea la ley, si ustedes tienen la curiosidad de leer la ley, que ya es curiosidad, se van a llevar una pequeña sorpresa porque van a ver que el impuesto va si cogen ustedes la tarifa general, por ejemplo, pues comienza la tarifa general en el 12% y llega solo hasta el 23,5%. Bueno, no se llamen a engaño, porque esta es la parte estatal, el tipo de la parte estatal. Luego a esto hay que añadir la parte autonómica, que lo normal, digamos que el mínimo en el que se mueve es justo la misma, o sea que sería el doble.
Y algunas comunidades autónomas que tienen libertad para establecer otro tipo de impuestos, pues lo han puesto más arriba. No piensen ustedes en el 24% aproximadamente, sino que piensen ustedes en el 48%, de ahí para arriba, para la parte de base imponible superior a los 60.000 euros. Y esto de los 60.000 euros me lleva a poner de manifiesto algo que no se ha solucionado en esta ley, y tampoco hay que echar la culpa a esta ley, porque lleva sin solucionarse desde que se apareció el impuesto en el año 78, o sea que no iba a solucionarlo de golpe, y es el efecto de la inflación. A pesar de que las sucesivas leyes del impuesto han dicho siempre que intentaban deflactar la tarifa para acomodarse a compensar la inflación de precios, lo cierto es que a la hora de la verdad no ha sido así. Y les voy a poner un ejemplo gráfico, muy gráfico. El tipo marginal de gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el año 78 estaba más o menos, alcanzaba el tipo marginal más alto, que además en aquel entonces estaba limitado al 40% de la base liquidable, pues se alcanzaba más o menos en torno a los 10 millones de pesetas. Ahora el tipo marginal se alcanza a los 60.000 euros, que es exactamente la misma cifra que en el año 78. Comparen ustedes lo que era una renta de 10 millones de pesetas en el año 78 y una renta de 60.000 euros en el año 2015. Bueno, los que sean jóvenes no verán la diferencia, pero los mayores sí que la vemos. Yo hoy, viniendo para acá, de repente no sé por qué me he dado cuenta de que ya me estoy acercando peligrosamente a la edad de jubilación, y entonces pensé que el sueldo que yo ganaba cuando saqué la oposición, que entonces se llamaba de agregado, si lo traducimos a euros, era algo más de 200 euros al mes. Eran 35.000 pesetas. Y era un sueldo curioso. Vamos, no era el sueldo que ganaba el presidente de un banco ni el consejero delegado de un banco, pero bueno, dentro de la administración no estaba mal. O sea, para que se vean ustedes que esta cuestión es tremendamente importante. Y yo quería que destacáramos, se lo digo a que lo haga el profesor Herrera, otra cosa que ha sido modificada que se refiere a los mínimos familiares y personales. El mínimo se supone que es la cantidad que una persona necesita para subsistir y para mantener a su familia con un mínimo de dignidad. Hay dos maneras de aplicarlo, en teoría, y de las dos hemos encontrado ejemplos en nuestra legislación. Uno es en la base imponible. Bueno, como esa cantidad no puedo disponer de ella porque la necesito para subsistir, pues tendré que restarla de la base como si fuera un gasto, para entendernos. Se critica por algunos que esa forma de actuar favorece a los ricos, porque claro, toda cantidad que deduzca de la base supone ahorrarme el tipo marginal. Si estoy tributando un tipo marginal del 48%, me ahorro el 48%. Lo que pasa es que ese argumento, a mi juicio, es equivocado, porque es como si dijéramos, bueno, yo tengo que pagar a mis empleados y entonces lo que me deduzco por pagar a mis empleados me beneficia más si soy más rico porque me estoy deduciendo el 48%. Pues no, mire, es que ese dinero no dispongo de él. Lo que me importa es la renta neta, no los impuestos. Pero bueno, son dos opciones. Sin embargo, en España, pues como tenemos una gran inventiva, ya antes de esta reforma, se ha inventado una tercera opción. Porque claro, de cara vamos a decir, a los electores, si yo presento cantidades que resto en la base, pues son mucho más abultadas que si lo que presento es una cantidad que deduzco de la cuota, aunque sea exactamente lo mismo para un contribuyente. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir que la deducción se aplique en la cuota, pero que parezca que se aplica en la base y que es mucho más? Bueno, pues esto, en fin, los responsables de un gobierno del Partido Socialista inventaron una fórmula que ahora ha sido acogida con entusiasmo por los responsables del gobierno del Partido Popular. En este punto, pues sí que se ha conseguido un consenso, ¿no? Han consensuado. Han consensuado. Bien, ¿y en qué consiste? Bueno, pues en que los mínimos se presentan como unas cantidades en la base, pero luego lo que se hace a esas cantidades... Aunque se separan de las deducciones de la base, efectivamente, y no forma parte de las deducciones de la base para formar la base liquidable, sino que van aparte. Van aparte, pero luego además lo que se hace es aplicar el primer tramo de los tipos de gravamen y esa cantidad es la que realmente se resta. Entonces es lo mejor de los dos mundos porque lo aplicamos en la cuota, pero parece que lo aplicamos en la base y realmente no hay ninguna transparencia. Cuando viene algún investigador extranjero, intenta entender qué dice el impuesto sobre la renta, dice, pues aquí dice una cosa y luego se aplica otra. ¿Cómo es posible? Bueno, entonces esto en realidad se ha agravado esta situación porque una de las ideas que se ha transmitido, y en buena parte es verdad, es que se aumentan los mínimos. Claro, se aumentan los mínimos, pero como se reduce el primer tipo de gravamen y ese es el que se va a aplicar a los mínimos, se aumentan los mínimos, se reduce el tipo del primer tramo, o sea que al final los mínimos, en la cantidad que me supone que voy a restar, es prácticamente lo mismo que antes. Bueno, pues esto es una falta de transparencia.
Puede haber pequeños aumentos, pero muy pequeños. Y después, sí es verdad que se han creado 3 nuevas deducciones que afectan a las familias con discapacitados y con familias numerosas. Con una redacción manifiestamente mejorable. Sí, con una redacción que hay que leerlo varias veces hasta que uno entiende lo que quiere decir. Bueno, y además eso merece un juicio positivo. Otra cosa es que los detalles se han hecho de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, está bien que se favorezca a las familias numerosas y a los discapacitados, porque en realidad no se les está dando un favor, sino que esas familias tienen unos gastos mucho más elevados y en realidad, aunque se presente como un regalo, como un favor, a mi juicio es una cuestión de justicia. No, pues es el cumplimiento del principio de igualdad. Hay que tratar de manera desigual a los desiguales, en vez del principio de igualdad. Bueno, sin embargo, ¿en qué aspectos se podía haber hecho mejor? Bueno, esto se presenta como lo que se llama un impuesto negativo, porque dice, bueno, mire, el contribuyente tiene 2 opciones, efectivamente puede deducirlo, pero también puede pedirle a la Hacienda Pública que le vaya pagando cada uno de los meses una cantidad, ¿no? Entonces es un impuesto negativo en el sentido de que no solo no tengo que pagar, sino que me pagan. Claro, lo que sucede es que me pagan solo con el límite de lo que cotice a la seguridad social o a una mutualidad. En algunos casos puede ser un poco más, pero en realidad no es un impuesto negativo, sino que, digamos, ese dinero procede de las cotizaciones. Y además es que si una persona está en el paro, aunque tenga a su cargo discapacitados o sea una familia numerosa, si está en el paro no cotiza y entonces no va a tener ninguna cantidad. O sea que, en fin, eso también es criticable. Y luego sería bueno que se dijera, precisamente como no se trata de hacer un favor, sino de hacer justicia, sería bueno que tanto en los mínimos como en estas deducciones se dijera, bueno, es que en realidad, ¿qué es lo que necesita una familia numerosa, ¿no? ¿Cómo calculo el mínimo? No es un regalo. Y 1.200 euros, pues antes no había nada, ahora 1.200 euros, pues está bien. Pero, claro, va a depender de lo que cotice a la Seguridad Social y además, en las de familia numerosa, si es una familia numerosa de categoría especial, se pasa al doble, 2.400 euros. Bueno, pues parece bien, ¿no? Si se tienen más de 3 hijos. Lo que pasa es que es la misma cantidad con independencia del número de hijos. Me parece que es así. Entonces, eso tampoco tiene mucha razón de ser. Y poner de manifiesto ya, por ir cerrando el asunto, que la idea general que nos hemos encontrado es una reforma de aspectos concretos de la legislación tributaria, de la normativa tributaria del impuesto, no es una reforma global. Precisamente por el hecho de no ser una reforma global y haberse encajado en la normativa actual, no estaría de más que en algún momento se aprovechara la oportunidad para hacer un texto refundido, porque ahora el impuesto empieza a ser un poco engorroso de manejar con este tipo de añadidos que se han ido realizando en los últimos tiempos y sobre todo este. Es evidente que es plausible la disminución del impuesto con carácter general, es lo cierto, aunque como he puesto de manifiesto antes hay que tener cuidado porque hay personas que no lo van a notar, por ese tipo de cuestiones que acabo de hacer. Por ejemplo, una persona en un momento determinado tiene un rendimiento irregular. Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, una persona que percibe una cantidad porque deja de tener la relación laboral por encima de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Pues antes se le reducía el 40% y ahora solo se le va a reducir el 30%. O sea que ahí hay una compensación. Hay que decir que en algunas ocasiones es posible que no sea tanta la rebaja de impuestos que tenga. Pero digamos que con carácter general sí es cierto. Hay una cosa que yo siempre digo y que nunca se cumple, así que por lo tanto pues está bien decirla para que no se cumpla. Y es que las normas tributarias podrían ser un poco más estables. No sé si el profesor Herrera está de acuerdo conmigo. Totalmente. De que no podemos estar cambiando la norma. Es verdad que las normas tributarias tienen que acompasarse a la realidad social y económica de un país, pero no con la velocidad que lo hacen, que en muchas ocasiones no duran ni siquiera un año. No estaría de más que separaran un poco la normativa, se asentara, se esperaran unos cuantos años a ver cómo funciona. A mí me parece que no estaría mal. Y luego también deberían acabarse, y esto ya es una cuestión de carácter formal, con la costumbre de, y me van a permitir la expresión, de adornar la ley con multitud de disposiciones adicionales y finales que hacen ininteligible en muchas ocasiones la norma. Hay que ir buscando, casi como un entomólogo, a ver dónde está la modificación que de repente había oído uno decir y que no la encuentra ni a tiros dentro de la ley. Y luego resulta que estaba en una final o en una adicional, y es ahí donde tiene que buscarla. Sobre las cosas más dispares del mundo, incluso sobre materias tributarias que se están regulando en la propia ley. Muy bien, porque algunas cosas aparecen en las disposiciones adicionales o en las disposiciones finales. Y en términos generales esto es la reforma. Yo
Lamento tener que decir que es una reforma no especialmente ambiciosa, posiblemente no se podía hacer otra, pero cuando nosotros los técnicos hablamos de reforma tributaria, pues nos pensamos siempre en las grandes reformas que ha habido en nuestro sistema tributario, la del 78, la de los años 60, en las cuales evidentemente pues, se retocaba esencialmente el impuesto. Este es un impuesto, por otra parte, que tiene muchos problemas estructurales, precisamente por la posibilidad de deslocalizar muchísimas de las rentas del capital, las rentas profesionales, y entonces eso es muy complicado hay que reconocer también que una cosa es predicar, como dice el refrán, y otra cosa es dar trigo. Es muy bonito criticar de una mesa de despacho determinado tipo de normas, pero luego a la hora de la verdad ponerte a redactarlas. Bueno, a lo mejor la redacción podría ser mejorar, pero vamos, quiere decir, a la hora de regular determinados institutos, pues uno se encuentra con ciertas dificultades prácticas que son imposibles de soslayar. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, completamente. Es más fácil descubrir los defectos que encontrar soluciones. Los críticos es lo que tienen. Los críticos ya podían ponerse a escribir una obra de teatro o una novela, a ver cómo lo hacían. Pero bueno, siempre tiene que haber de todo. Tiene que haber personas que realizan una oposición y otra. Si tenemos un poco de tiempo, sí me gustaría contar una cosa que es un poco llamativa, llamativa por el sentido que también tiene una proyección, aunque desde el punto de vista cuantitativo no sea muy importante. Hemos hablado de los impuestos de salida, pues también hablar del impuesto que se paga o de las especialidades que pagan las personas que vienen a España. Repito lo que se conoció con el nombre de Ley Beckham. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ingresa en el territorio español, como se ha convertido en residente y por lo tanto tiene que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas? Se han producido una serie de modificaciones, ¿no, Pedro? Sí, lo más curioso es que inicialmente ese régimen estaba previsto para los deportistas de alto nivel. Se decía que también para ejecutivos, pero básicamente para los deportistas, hasta el punto en que se conoció como la Ley Beckham, y ahora son precisamente los deportistas los que quedan exceptuados de la norma. Quizá como una reacción mediática. Este es un país del péndulo. Sí. Y después se recorta, como tú has dicho, esa ventaja fiscal. Se va a aplicar una escala que oscila entre el 24% hasta 600.000 euros y el 45% para el exceso. Y hasta ahora era el 24%, o sea que el régimen es menos ventajoso. También resulta un poco contradictorio que se establezca un régimen para atraer que vengan a España residentes de alto nivel económico y después se les imponga un impuesto a la salida, ¿no? Se lo considerarán en su conjunto para ver si les compensa o no. Sí, pero efectivamente se pensó que era para altos directivos, luego realmente se ha aplicado fundamentalmente para los deportistas de élite y lo cierto es que efectivamente llamaba la atención muchas de las excepciones. También hay que poner de manifiesto que muchas personas de estas, no solo los deportistas, sino este tipo de personas que se trasladan a vivir a España con un contrato, digamos, de características especiales, en muchas ocasiones están en situación de negociar un rendimiento neto, un salario neto. Entonces, digamos que a él le da exactamente igual que le pongan el 45% que el 24%, porque quien termina pagándolo es el que le ha contratado. Sí, así es. Suelen ser personas, por su importancia, bien deportiva, bien económica, pues que, repito, sean capaces de poder negociar sus contratos, con lo cual siempre hablan de decir, oiga, mire, usted me paga esta cantidad, no me cuente nada de los impuestos. Yo tengo que tener al mes tanto en mi cuenta corriente y Santas Pascuas. Yo creo que hemos dado una visión general de la modificación del impuesto sobre la renta. Como ya les hemos dicho, se trata fundamentalmente de aspectos concretos que se quiten. Si quieren ustedes quedarse con la idea general, es que los tipos del impuesto bajan con carácter general y con independencia de lo que haga, por lo menos en la parte estatal, con independencia de que haga cada comunidad autónoma lo que considere oportuno sobre su parte, pero que esto de alguna manera está compensado con ciertas rebajas en algunas reducciones o deducciones que existían en la legislación anterior. Y yo creo que con esto ya hemos cansado suficiente a los oyentes y en otra ocasión hablaremos del gobierno.